Bueno, muy buenas tardes. Buenas tardes a todos, a todas. Tomamos unos minutos para organizarnos, para probar los audios y el video de los invitados a este conversatorio de esta tarde. Y quiero darles la bienvenida a este conversatorio sobre dignidad humana en la encíclica Fratelli Tutti del Papa Francisco, fraternidad y amistad social. Y esta tarde, además, es una fecha muy especial. Recién conversaba con uno de nuestros invitados, Monseñor Jorge Lugones. Es una fecha especial porque hoy se celebran 32 años de su ordenación en el sacerdocio. Así que es una fecha, además, muy importante. En esta tarde, la propuesta tiene que ver con reflexionar, con pensar, con conocer. ¿Por qué no? Porque es una encíclica de nuestro Papa Francisco que es reciente, es una encíclica que fue publicada el 4 de octubre, y esta encíclica, al igual que Laudato Si, ha sido inspirada en el Santo Asís. Y claramente es una encíclica social. Pero para conversar acerca de la misma esta tarde, tenemos tres invitados. En primer lugar, Diego Molea, quien es nuestro rector de la universidad, es profesor titular de la materia de Derecho Político y es consejero de la Magistratura de la Nación. En segundo lugar, va a estar el doctor Monseñor Lugones, y Monseñor Lugones es profesor de Derechos Humanos de nuestra facultad, es obispo de la diócesis de Lomas de Zamora, y es autor de numerosos escritos y artículos individuales y en obras colectivas, entre ellos Una tierra habitable para todos, que fue presentada en nuestra Facultad de Derecho hace poquito tiempo. También nos acompaña Luis Federico Wetzum, que es vicario judicial, juez del Tribunal Interdiocesano, presidente del Tribunal Eclesiástico de La Plata, docente también de nuestra facultad, de la materia de Derechos Humanos, a cargo de Monseñor Lugones, y es autor del artículo de obra colectiva Pontificia Comisión Tomista, la ley natural, respuesta de Santo Tomás a una problemática actual. Su tesis de Derechos Humanos se refiere a la libertad de enseñanza, un principio presente en el derecho canónico. Sin más demoras, comenzamos el conversatorio. Doctor Diego Molea. Buenas tardes a todos y todas. Felicitaciones en primer lugar a la Facultad de Derecho de nuestra universidad por organizar este conversatorio donde vamos a hablar sobre la dignidad humana en la encíclica del Papa Francisco. Y es un honor compartir este panel con nuestro obispo, Monseñor Jorge Lugones, quien hace muy pocos días cumplió 12 años como obispo de la diócesis de Lomas de Zamora, y así como se lo dije a él personalmente, también lo digo públicamente, fue para nosotros una bendición que esté Jorge entre nosotros, porque realmente es un referente, es alguien que nos guía, que nos aconseja, que cuando tenemos una duda o un cuestionamiento, siempre está dispuesto a escucharnos, pero también a darnos un consejo. Conmigo eso lo ha hecho siempre y ha sido y es una referencia enorme para mí, y como lo vuelvo a reiterar, es una bendición poder tenerlo cerca. Y Federico Wetzum, quien es un joven que realmente tiene muchas responsabilidades, muy estudioso, que venimos viendo esa carrera brillante que viene desarrollando, y es un honor participar junto a ellos dos de este conversatorio. La verdad es que no me siento en las mismas condiciones que ellos para hablar sobre la encíclica y sobre el mensaje del Papa Francisco en esta encíclica, con lo cual seguramente podré cometer algunos errores, pero en esto también sé que luego lo corregirá Jorge o Federico.
pero leyendo la encíclica Fratelli Tutti e interpretando que es la tercera encíclica del Papa, pero la vemos como una continuidad en el mensaje social de Laudato Si, tiene vínculos que realmente la conectan, y en Laudato Si la reflexión mayor es sobre medio ambiente, es sobre desarrollo sustentable, y ahí ya se eje en los desafíos que enfrenta la humanidad y cómo recuperar la dignidad humana para el desarrollo social. Y ahora en Fratelli Tutti, que fue escrita y trabajada antes de la pandemia, pero publicada en el medio de la pandemia, realmente el mensaje es importantísimo en lo que nos deja. Yo creo que hay tres grandes líneas que nos plantea el Papa Francisco. Primero, sobre los caminos de la fraternidad y de la amistad social. Y habla mucho y hace mucho énfasis. Y luego, en los comentarios, cuando leemos, se hace énfasis en lo que representa la amistad social. Y que estas son las vías y los caminos para construir un mundo más justo. Algo que nosotros, en menor escala, pero hablamos mucho desde nuestra universidad, y a mí me toca hablar de justicia y cómo construir un mundo más justo y cómo nosotros desde la universidad trabajamos para construir comunidad en ámbitos de vulnerabilidad, como es el conurbano bonaerense, una comunidad que fije los pilares para construir ese mundo justo, esa comunidad más justa, y cómo trabajamos para construir igualdad de oportunidades en nuestro ámbito, en nuestro pequeño mundo que es el conurbano bonaerense. Y a veces hablamos en esto, nosotros estamos hoy planteando mucho cuando el eje se plantea en la meritocracia, con los que conocemos bien el conurbano bonaerense, y los que somos hijos de la Universidad Nacional y Popular, de la Universidad Pública, los que sabemos que hemos tenido oportunidades y todas las oportunidades que brinda la Universidad Pública para ayudar a cada uno de nosotros en el desarrollo y en las oportunidades que podemos tener a través de la educación para poder crecer y desarrollarnos, y que ese desarrollo, y eso lo trabajamos mucho en la universidad, ese desarrollo no sea individual. A nosotros, en lo que trabajamos en la universidad, es en plantear en estos tiempos donde estamos atravesados por el individualismo, que es a través de la construcción colectiva de donde podemos trabajar en esta construcción de comunidad, en esta sociedad más justa que nosotros soñamos y trabajamos para construir. Pero también es cierto que así como nosotros planteamos que tuvimos la oportunidad y después, gracias a nuestro esfuerzo, pudimos trabajar, crecer y desarrollarnos, también somos plenamente conscientes que hay muchos jóvenes en todo el mundo, pero quiero hablar de nuestro Pago Chico, en nuestro conurbano sur, que no tienen esa posibilidad. Entonces, ¿cómo hablar de meritocracia cuando hay muchos que no tienen la posibilidad de entrar en esa carrera por tener posibilidades? Nuestro desafío mayor es construir posibilidades. Y mientras no todos tengan esas mismas posibilidades, nosotros no vamos a someternos a discutir sobre lo que implica o no la meritocracia, porque hay un paso previo que es en el que estamos trabajando. Y ese paso previo en el que nuestra universidad, todas las universidades, pero también la sociedad civil, la diócesis de Loma de Zamora, conducida por Jorge, nuestro referente, también lo trabaja, es una gran línea. Otra de las líneas que plantea la encíclica importante es el compromiso, y lo decía siempre, el compromiso que debemos tener y que debe ser colectivo, debe ser del pueblo y de las instituciones. Y exige distintas reformas para revisar de alguna manera la organización de las Naciones Unidas, para ponerlas
al servicio de la integración y de la inclusión. Mucho habla el Papa Francisco de la importancia del trabajo colectivo y le plantea hasta las Naciones Unidas cómo tiene que ser el modelo de acción para trabajar en la integración y en la inclusión. Y como tercer punto que me interesa es el de vencer a la indiferencia, el del trabajo mancomunado, donde habla de la importancia del no a la guerra y a que tenemos que ir trabajando cada vez más en el no conflicto entre naciones. Y ahí hace un planteo con la globalización que realmente es importante para que tomemos, porque el de cerrarnos extramuros no nos ayuda y la mirada tiene que ser global, en mirada de estrategia, pero la globalización en términos de naciones poderosas tampoco ayuda. Y sobre eso creo que es un mensaje muy claro. Y hay fragmentos centrales muy interesantes, como estos, que se requieren acciones globales contra la exclusión. Nadie puede quedar excluido. No importa, esto es algo que creo que hoy está en discusión en todo el mundo, pero se habla y vemos una discusión enorme que hoy está atravesando Europa sobre los refugiados, y donde el Papa Francisco claramente explica que no importa dónde alguien haya nacido, y mucho menos sobre la causa de los privilegios que otros poseen por haber nacido en un lugar o en otro. Y esta es una discusión que hoy es clara para darla, y donde es importante plantear que hay un nacionalismo medio fascista que quiere excluir y que expulsa, y el Papa da un mensaje claro que el mundo es uno solo y que debemos tender puentes. Y esos puentes realmente nos enseñan y nos marcan un camino que hoy Europa está convulsionada en esta discusión. Y hasta nosotros que, bueno, en esta pandemia, más allá de que hemos aprovechado para leer también, vimos series, y hay series interesantísimas. Hay una que todos hemos visto, que fue Borgen, donde se discuten estas cosas en Dinamarca, y donde se discute la cuestión de los excluidos, y donde se discute la cuestión de los refugiados, y donde hay discusiones que ya se transforman en discusiones de Estado, y que debemos darla. Y acá el mensaje del Papa Francisco es clarísimo. También se plantea que la pandemia demostró la fragilidad del mercado. Y acá surge una discusión importantísima sobre el rol de la política y del Estado. Y en la pandemia quedó absolutamente en claro, y lo traigo de vuelta a nuestro país, que ese Estado presente durante la pandemia ayudó primero a los que menos posibilidades tienen, a los de más abajo, a los que más complicaciones tienen, a los que están excluidos de verdad. Y ahí, a través de la IFE, a través de distintos aportes del Estado, se pudo atender los principales problemas de los que no tenían acceso ni siquiera a la comida. Pero también a través del Estado se pudo ayudar a los pequeños comerciantes, a las pymes, dándole una ayuda económica para que se mantengan de pie, que no cierren. Y estas son todas reglas donde vimos sobre que el rol del Estado ya no debería discutirse más, porque acá es donde la discusión con los que pregonan el mercado por sobre el Estado, creo que para mí que está resuelta, y esta pandemia lo dejó muy claro. Pero bueno, seguramente seguirá algunas discusiones, pero para mí en lo puntual, el rol de un Estado fuerte que asista a los que menos posibilidades tienen, nos dejó un camino que debemos abonar y debemos cuidar. Y por supuesto que
Esto no es contra los comerciantes ni contra los empresarios para nada, sino estableciendo prioridades. Y claramente esta cuestión de que nadie se salva solo. Y también otro mensaje importante es el diálogo interreligioso, la construcción del diálogo de las distintas religiones es algo que aporta a esa construcción en un mundo donde en esta pandemia quedó muy en claro que no puede haber un crecimiento individual. Tenemos que despojarnos de todo tipo de egoísmos, que la importancia es la construcción colectiva. Y acá es donde debemos hacer hincapié en la escala de valores, y que esa escala de valores tiene que ser muy fuerte en el trabajo de la construcción colectiva. Y nosotros, y vuelvo para terminar, a nuestra universidad, porque la verdad que quiero agradecerle a Jorge, a Monseñor Lugones, a nuestro Jorge, de que nos haya permitido que sea en un ámbito universitario, en nuestra Universidad de Lomas, la primera universidad del conurbano bonaerense, como nos gusta llamarnos, porque así fue, porque esa universidad del conurbano representa la construcción de comunidad. Y es en estos ámbitos donde también debemos discutir este mensaje del Papa Francisco. Porque no hay ni otra cosa que la construcción de comunidad y de tender lazos y de dejar un mensaje muy claro para que nuestros docentes trabajen en las aulas, para que nuestros graduados, que tienen una enorme sensibilidad social, también sigan haciendo hincapié en estas cuestiones y para que desde las aulas, este año fue de manera virtual, pero pronto volveremos a la presencialidad y al trabajo, donde desde el aula como espacio pedagógico y de construcción, de formación y de la importancia que eso tiene, también la de trabajar en esa responsabilidad que nosotros ya sabemos que tienen nuestros alumnos, pero a través de esa responsabilidad tender puentes para trabajar juntos con los sectores más vulnerables, con esos que es donde más nos duele, con esos que no tienen acceso a nada, con esos que están en el fondo del fondo, y es a los que tenemos que ir a buscar, con los que tenemos que trabajar para que a través de ellos y con ellos primero vamos a tender el camino para construir la patria que soñamos y esa sociedad libre, justa, que todos nosotros soñamos y que para eso tendremos que tender puentes con todos. Por eso es entre todos, es con el compromiso de todos, y este mensaje de Fratelli Tutti es muy claro y nos motiva, y mucho más nos motiva Jorge a permitirnos dictar esta charla y este conversatorio en nuestra Universidad Nacional de Lomas de Zamora. Así que gracias María Fernanda, gracias Ariadna, gracias Jorge, Federico por estar presentes, y esto no es más que redoblar nuestro compromiso para que juntos en este diálogo institucional podamos seguir trabajando para construir comunidad, dando prioridad a los que menos tienen. Muchas gracias a todos. Muchas gracias, Diego. Y ahora sí, Monseñor Jorge Rubén Lugones, que además de obispo de la diócesis de Lomas de Zamora y docente de nuestra universidad, se desempeña como presidente de la Comisión de Pastoral Social de la Conferencia Episcopal Argentina. Monseñor. Sí, buenas tardes a todos. Muchas gracias. Realmente muy agradecido por estar compartiendo esta tarde con todas y todos ustedes. Y yo me voy a referir un poquito, pensé esto más para los jóvenes, por eso preparamos un PowerPoint. Y presentar un poco en general la encíclica, porque a lo mejor todos no la leyeron. Y después sí, la parte más específica que la va a trabajar justamente el padre Federico.
y después tener la posibilidad de algún eco o de compartir algo sobre el tema justamente de los derechos humanos. Ariadna, no sé si está el PowerPoint ya en pantalla. Sí, Sí monseñor. está. Sí. Muy bien. Bien, entonces empezamos diciendo que el Papa Francisco, justamente ante los estragos de la pandemia, da un mensaje al mundo para volver a recordarnos. Recordar es también pasar por el corazón el mensaje del llamado al amor fraterno y la amistad social, de que en esto se basa la encíclica, en la fraternidad, es decir, en la hermandad y en la amistad social. Y una encíclica, ¿qué es? Una encíclica es algo que los papas escriben, generalmente empiezan en latín. Encíclica viene del griego, de enkyklos, que quiere decir justamente una circular, una carta. De ahí viene también kyklos, que es ciclo, triciclo o biciclo, que es la bicicleta. Es decir, esta carta que envía a todos el Papa. Y esta encíclica social intenta dar respuesta a algunos interrogantes. Es decir, ¿cuáles son los grandes ideales de la hermandad entre las personas? ¿Cuáles son los caminos concretos para construir este mundo, para que sea más justo, fraterno en las relaciones cotidianas, en la vida social, en la política, en las instituciones? Y estimulado este documento, evidentemente que después podamos profundizar, por este documento firmado en Abu Dhabi en el 2019 por el Papa Francisco. Francisco se siente motivado, dice él, especialmente a escribir esta encíclica, evidentemente primero por San Francisco de Asís, que es quien inspiró su nombre como Papa, ¿no? Y porque Francisco de Asís fue el hermano de todos, pero también con otros no católicos como Martin Luther King, como Desmond Tutu, que ustedes saben que fue el Nobel de la Paz en el 84, por Gandhi, por el beato Carlos de Foucault, que fue aquel que terminó solo en el desierto, allí de Arabia, ¿no? Y que fue un testimonio realmente de entrega y de ser uno de los últimos. Por eso se hizo el hermano de todos. Los ejes fundamentales que podemos distinguir, Francisco los propone como clave. Nosotros los hemos reducido para hacer más fácil una clave de lectura en 6 ejes. Puede haber más, esto es arbitrario. Y uno es, evidentemente, el dinamismo universal del amor, la humanidad samaritana, la relación entre lo local y universal. Fíjense qué léxico utiliza el Papa: arquitectura, artesanía del encuentro. Porque la arquitectura, evidentemente, requiere una tarea milimétrica, de mucho trabajo, de mucha constancia. Y la artesanía es porque no siempre te salen las cosas como vos las pensás. El artesano piensa esa imagen, pero después no le sale como la pensó. Tiene que a veces volver como el alfarero a deshacer y armar. La dignidad de cada ser humano más allá de las circunstancias. Todo este tema de los derechos humanos, el Papa va a hablar muchas veces de la dignidad. Y casi 10 veces de la dignidad de la persona humana en esta encíclica, del perdón, de la reconciliación y la memoria. Otro eje es la necesidad de la sana política. Este es un capítulo largo que vamos a leer también algunos párrafos, y que nace fundamentalmente de la promoción humana del trabajo. El tema del trabajo es vertebral, como lo fue en Laudato Si. En Laudato Si tomó 5 números explicando todo el tema de la dignidad del trabajo. Aquí lo vuelve a retomar. Y el principio de la doctrina social de la Iglesia, uno de los principios fundamentales,
que es el destino común de los bienes. La encíclica es larga, tiene 8 capítulos, 287 números. Yo recomiendo leerla por algún capítulo que interese más, pero si bien se puede leer toda, es ágil para leer, pero es larga. Y vemos que Fratelli Tutti habla de la dignidad de cada persona humana, diciendo que tiene que hacer renacer entre nosotros un deseo mundial de fraternidad y de hermandad. Y esto tiene que hacerse entre todos. Nadie puede pelear la vida aisladamente, dice el Papa. Necesita una comunidad que la sostenga. Y qué importante que en esta comunidad, en este trabajo común, como se ha mostrado en esta pandemia, en muchos de nuestros barrios, cuando jóvenes, viendo otros chicos en barrios carenciados, deambular, que solo consumían droga, se han juntado para hacer una olla y darles de comer a esos chicos. Se han organizado. Es lo que ya Francisco hablaba en Fratelli Tutti, de justamente de la organización de la comunidad y de la experiencia comunitaria de salvación, que lo desarrolló muy interesante, tomando uno de los filósofos argentinos y teólogos, que es Canone. Bien, el capítulo primero habla de las sombras de un mundo cerrado en sí mismo. Habla del descarte mundial, es una palabra que utiliza mucho el Papa, y hace un diagnóstico, pero un diagnóstico actualizado, de lo que se le presentan como sombras a este mundo cerrado, y al cual propone un mundo abierto, por ponerle un corazón abierto a este mundo cerrado. Y estando atentos a las tendencias de este mundo fracturado que desfavorecen el desarrollo justamente de la fraternidad universal. ¿Cuáles son algunas de estas sombras que propone Francisco en este diagnóstico? Y bueno, la mejor manera de dominar y de avanzar sin límites es sembrar la desesperanza y suscitar la desconfianza constante, aún disfrazada, dice el Papa, detrás de la defensa de algunos valores. Por eso se advierte la penetración cultural de una especie de deconstruccionismo, dice él mismo. Una palabra que utiliza y que también le explica es donde la libertad humana pretende construirlo todo desde cero, como si no tuviéramos historia. Los derechos humanos no son suficientemente universales. Se va a detener el tema del conflicto y el miedo que hay en muchos países y en muchas poblaciones y sectores hoy en el mundo. ¿Cuáles son las pandemias y los otros flagelos que realmente están degradando a la humanidad? Y por eso va a hablar también de estos derechos humanos de tercera generación, como se podrían llamar, que es el medio ambiente. Y dice el Papa que frecuentemente las voces que se levantan para la defensa del medio ambiente son acalladas o ridiculizadas, disfrazando de racionalidad lo que son solo intereses particulares. Muchas veces se percibe que de hecho los derechos humanos no son iguales para todos. Esto nosotros lo comprobamos, pero el Papa lo dice claramente. En el mundo de hoy persisten numerosas formas de injusticia nutridas de visiones antropológicas reductivas y por un modelo económico basado en las ganancias, que no duda en explotar, dice el Papa, en descartar e incluso en matar personas. Esto ya lo había dicho valientemente en una encíclica social como es Laudato Si, ¿no? Acá lo vuelve a retomar y lo va a ampliar. También va a tomar este tema de la ilusión de la comunicación y de la agresividad sin pudor, es decir, de todo este tema de la conectividad. Y denuncia que mientras se desarrollan actitudes cerradas e intolerantes que nos clausuran ante los otros, se acortan o desaparecen las distancias hasta el punto de dejar de existir el derecho a la intimidad. Y lo vemos en las redes sociales. Todo se convierte en una especie de espectáculo que puede ser espiado, vigilado, dice el Papa, y la vida
se expone a un control constante. En la comunicación digital se quiere mostrar todo y cada individuo se convierte en objeto de miradas que hurgan, desnudan, divulgan y frecuentemente de manera anónima, cobarde. Por eso dice el Papa, terminando, ante los sometimientos y autodesprecios que sufre la dignidad de la persona humana, también la mujer va a tomar todo el tema de la mujer, ¿no? Y el desprecio, el Papa va a invitar a la esperanza y nos habla de una sed. Ante este diagnóstico sombrío, una sed, una aspiración, un anhelo de plenitud, de vida lograda, de un querer tocar lo grande, lo que llena el corazón, lo que eleva el espíritu hacia las cosas grandes, como la verdad, la humildad, la belleza, la justicia y el amor. Y dice el Papa que la esperanza tiene que ser audaz. Sabe mirar más allá de la comodidad personal, de las pequeñas seguridades y también de las compensaciones que estrechan el horizonte para abrirse a grandes ideales que hacen la vida más bella y digna. Por eso cuando habla de esperanza audaz, una de las notas que él ha dicho en otros escritos de la esperanza audaz, ¿no?, es que una de las notas es la espera confiada. Por eso él dice en esta encíclica también, caminemos en espera. El capítulo segundo va a proponer este título, Un extraño en el camino, porque se trata de la parábola del buen samaritano que está en el Evangelio. Antes de desarrollar los grandes temas, además de dejarse iluminar una vez más por la figura de San Francisco de Asís, toma la motivación evangélica del buen samaritano. Y dice, todavía hay quienes parecen sentirse alentados o al menos autorizados por su fe para sostener diversas formas de nacionalismos cerrados, violentos, actitudes xenófagas, desprecios e incluso maltratos hacia los que son diferentes. Y pone este ejemplo porque la parábola del buen samaritano, para el que no la conoce, es un hombre caído, herido en el camino, y pasan dos personas que eran religiosas, hacen un rodeo y no lo tocan. Pero un extranjero, que era un enemigo de los judíos, de Samaria, se acerca, lo atiende, lo venda, lo carga sobre la cabalgadura, lo lleva a una posada y paga por él. Y además dice, y si gasta algo más de lo que te doy, a mi vuelta te lo pagaré. Y en este mismo capítulo el Papa propone hacia adentro de la Iglesia también que la catequesis y la predicación incluyan de modo más directo y claro el sentido social de la existencia, la dimensión fraterna de la espiritualidad, la convicción sobre la inalienable dignidad de cada persona y las motivaciones para amar y acoger a todos, no a algunos, porque también dentro de la Iglesia hay facciones. El capítulo tercero habla justamente de pensar y gestar un mundo abierto hacia el amor universal. Va a desarrollar este deseo de plenitud que se realiza con los demás. Y por eso aquí el Papa también dice que un ser humano está hecho de tal manera que no se realiza solo, no se desarrolla ni puede encontrar su plenitud si no es en la entrega sincera de sí mismo a los demás. Ya lo había dicho Jesús en el Evangelio, ¿no? Hay más alegría en dar que en el recibir. Y por eso habla, como dice ahí la diapositiva, de exiliados ocultos, que son tratados como cuerpos extraños en la sociedad. Y pone un ejemplo, son muchas personas a veces con discapacidad y sienten que existen sin pertenecer y sin participar. Hay todavía mucho que les impide tener una ciudadanía plena. El objetivo no es solo cuidarlos, sino que participen activamente en la comunidad civil y eclesial. Hay un reconocimiento básico y esencial para caminar hacia la amistad social y hacia la fraternidad universal, el centro de la encíclica. Percibir cuánto vale cada ser humano,
cuánto vale una persona siempre y en cualquier circunstancia. Esto nos llevará a la base de la integración, que después vamos a ver, y no solo a la inclusión. Y dice el Papa que el desarrollo no debe orientarse a la acumulación creciente de unos pocos, sino que tiene que asegurar los derechos humanos, personales, sociales, económicos, políticos, incluidos los derechos de las naciones y de los pueblos. El derecho de algunos a la libertad de empresa, al mercado, no puede, dice el Papa, estar por encima de los derechos de los pueblos, ni de la dignidad de los pobres, ni tampoco sobre el medio ambiente, puesto que quien se apropia algo es solo para administrarlos en bien de todos. Y este ejemplo tenemos hoy con las megaminerías en el problema del sur, que está en Chubut. Cuando unos pocos quieren ganar muchísimo a costa de poblaciones enteras, contaminándolas o haciéndoles faltar el agua. Esto no lo dice la encíclica, lo digo yo, ¿no? El capítulo 4 nos presenta un corazón abierto al mundo, así como se presentaba cerrado y con sombras al comienzo. El Papa ahora presenta el deseo desde la esperanza de tener un corazón abierto al mundo, a todos los seres humanos. El amor a lo local solo es sano y fecundo, dice el Papa, si es abierto y si se deja enriquecer, si no se cierra a nuevos mestizajes. Una palabra interesante, porque acaba de tocar todo el tema de los migrantes, de los desplazados, de los refugiados. Y cuando habla de las personas migrantes, va a hablar de 4 verbos fundamentales para acompañar estos derechos humanos de las personas. Y dice acoger, proteger, promover e integrar. Y es muy importante cada uno de estos verbos. El poder recibir, el proteger, por supuesto, a que no tiene derechos y como en nuestro país muchas veces no tienen DNI. A promover a la persona humana. No solo darle cosas, sino cómo se puede promover también a un hermano que viene de otro país en condiciones sufridas. Pero también el último verbo es integrar. Porque muchas veces incluimos pero no integramos. Yo incluyo cuando doy un plan, pero no integro al trabajo, no integro a un empleo, no integro a un salario vital y móvil. También en universidades nuestras, no estoy refiriéndome a las del Estado, sino a privadas, muchas veces se incluye porque se paga la cuota o se paga la entrada a la universidad, no me sale la palabra ahora, pero con eso me incluyen la matrícula, me incluyen, pero no siempre me integran, ¿eh? No siempre integramos. El capítulo 5 es un capítulo largo, me voy a extender tal vez un poquito más para dar algunas definiciones que son claves, no podemos darla toda porque es un capítulo que tiene 45 números. Y el Papa iba a definir qué son populismos, qué es liberalismo, para dejar las cosas en claro de entrada, pero sobre todo va a resaltar el tema de la política como algo realmente muy loable, la sana política. Francisco ve la necesidad de rehabilitar una sana política. Y dice el Papa que pueblo no es una categoría lógica ni una categoría mística, sino una categoría mítica. La categoría de pueblo, que importa una valoración positiva de los lazos comunitarios y culturales, dice el Papa que suele ser rechazada por las visiones liberales individualistas, donde la sociedad es considerada una mera suma de intereses que existen. Y en este capítulo entonces va a desarrollar dentro de la mejor política el tema de la dignidad del trabajo como fundante. Que evidentemente que ustedes saben que es lo que necesitamos hoy en nuestra política actual y en nuestro país. Sin trabajo no hay dignidad, sin trabajo no hay relaciones humanas equitativas, sin trabajo no habrá justicia. Entonces, qué importante es este tema que propone el Papa. Y dice que el neoliberalismo se reproduce a sí mismo sin más, acudiendo al mágico derrame o goteo. Y la política, en la política hay lugar para amar, dice el Papa,
con ternura. Y va a especificar qué es la ternura. Y juntamente a esta hermosa definición que da de ternura, va a hablar duramente del paradigma tecnocrático, que ya lo tocó también en Laudato Si. Ustedes saben que el paradigma tecnocrático, la técnica y la ciencia es buena, pero cuando se hace dominante y domina a otros, cambia en este paradigma del poder de la ciencia o de la técnica que domina, dominante. Y dice el Papa que en ciertas visiones economicistas cerradas y monocromáticas, fíjese la palabra que usa, no de un solo color, no parecen tener lugar, por ejemplo, los movimientos populares, que aglutinan a desocupados, trabajadores precarios, informales, a tanta gente que se nuclea en cooperativas. Y en realidad estos gestan, dice, variadas formas de economía popular y de producción comunitaria. Lo sabemos nosotros que han sostenido los 3 últimos años de este país para que no estallara, ¿no? Y dice que el Papa que esta participación, hace falta con esta participación pensar en la participación social, política y económica de tal manera que incluya también a los movimientos populares. Y revalorizando la política y la mejor política, dice Francisco, me permito volver a insistir que la política debe someterse a la economía. La política no debe someterse a la economía. Ya lo dijo en Laudato Si esto. Nunca la política debe someterse a la economía. Y esta no debe someterse a los dictámenes y al paradigma eficientista de la tecnocracia. Una sana política, dice Francisco aquí en Fratelli Tutti, es capaz de reformar instituciones, coordinarlas y dotarlas de mejores prácticas que permitan superar presiones y heridas viciosas. También se refiere a la caridad política. Menciona esta categoría el Papa de la caridad política. Y va a decir que la caridad política supone haber desarrollado un sentido social que supera toda la mentalidad individualista. La caridad social nos hace amar el bien común y nos lleva a buscar efectivamente el bien de todas las personas. Realmente es un capítulo extenso, valioso, en que vuelve a poner en el tapete la mejor política y la buena política como la condición más elevada de la caridad, la buena política, y también todo este tema que les decía con respecto a, en el capítulo 5, a la necesidad de rehabilitar esta sana política. En el capítulo 6 habla del diálogo y de la amistad social. Sobre todo acá dedica este capítulo a la conversación social, a los consensos, a la gentileza. El Papa dice que tenemos que tratarnos también con gentileza, ¿no? Evidentemente que especialmente en los sectores de más cercanía, como son las familias, las comunidades. Pero también expresa el Papa que el servicio que tenemos que prestar también es a los más frágiles. Entonces, qué importante también es esta gentileza con aquellos que no nos pueden devolver ningún favor. Y el Papa habla de todos estos consensos, conversación social, en orden a construir justamente la amistad social, y se va a referir también al diálogo. Porque dialogar utiliza estos verbos que tienen en pantalla, que es acercarse, expresarse, escucharse, mirarse, conocerse. Tratar de comprenderse, yo diría hasta salvar la proposición del prójimo, porque a veces nos ponemos a hablar o a dialogar y nos cerramos en nuestra idea y no escuchamos lo que el otro piensa o la otra piensa. Incluso, y si no entendí, poder preguntarle con humildad, no entiendo lo que me querés decir o cuál es tu posición, porque si no estoy suponiendo cosas, y las suposiciones no siempre llegan a buen término y ayudan a un diálogo fructífero. Se me va acabando el tiempo. El capítulo 7 es el tema del reencuentro. Fíjense que ha hablado mucho Francisco de encuentro y aquí le pone
este nuevo término, el reencuentro, la reconciliación, va a decir Francisco. Va a tratar el tema del perdón, de la memoria. Es un capítulo interesantísimo, que tiene mucho que ver con nuestros derechos humanos, donde dice una cosa es el perdón, pero el perdón no es como nos han dicho a nosotros muchas veces los curas, padre, yo perdono, pero no olvido. No, uno no puede olvidar. Al contrario, dice el Papa, tiene que hacer memoria fructosa de lo que le ha sucedido. Ojalá que en el tiempo pueda perdonar también. Pero lo importante es poder volver a la memoria y volver sin heridas al presente si es que he perdonado. Por eso dice el Papa que hacen falta en muchos lugares caminos de paz para cicatrizar heridas. Y por eso utiliza esta palabra que utilizaba también Juan Pablo II, que es ser artesanos de la paz. Recuerden que cuando yo hoy hablaba de un artesano, el artesano tiene la imagen en la cabeza que quiere plasmar, pero no siempre le sale como la imaginó. Y a veces va a tener que volver a retocar o a desarmar y volver a construir. Ida y vuelta. La artesanía es esto. Y la artesanía de la paz muchas veces es injusta, es dolorosa y trae costos. Por eso el Papa dice estar dispuestos a poner el cuero, a generar procesos de sanación, de reencuentro. Y esto poder hacerlo con ingenio y con audacia, es lo que dice el Evangelio, cuando Jesús habla de ser sencillos como palomas y astutos como serpientes. Esperemos que la iglesia no sea al revés, ¿no? Que seamos astutos como palomas. Bien, vamos terminando, después van a quedar preguntas. El capítulo 8 habla de las religiones al servicio de la fraternidad del mundo. Y acá quería destacar que expresa que es verdad que los ministros religiosos no deben hacer política partidaria. Expresamente lo leo, como lo dice el Papa, porque algunas veces dice usted, padre, se mete en política. ¿Por qué en la iglesia habla de política? Fíjense lo que dice el Papa. Los ministros religiosos no deben hacer política partidaria propia de los laicos, de ustedes, pero ni siquiera ellos pueden renunciar a la dimensión política de la existencia, que implica una constante atención al bien común y a la preocupación por el desarrollo humano integral. La Iglesia tiene un papel público que no se agota en sus actividades de asistencia y educación, sino que procura la promoción del hombre y la fraternidad universal. Más claro, echémosle agua. Finalmente, como yo pensaba en los jóvenes también, cuántos jóvenes hoy no sueñan y tenemos que ayudarlos a que vuelvan a tener la capacidad de soñar, ¿no? Por eso en Cuidadores de la Casa Común, que es un proyecto basado en Laudato Si, acompañamos a chicos y chicas de 16 a 25 años a hacerse cuidadores y cuidadoras de la casa común. Son chicos y chicas en vulnerabilidad psicosocial. Los acompañamos, contenemos y los capacitamos para una salida laboral en 8 ejes de trabajo que tenemos. Uno es la tierra, otro es la alimentación, textil, ecología, turismo ecológico, calefones solares, o sea, todo el tema energía alternativa. Es decir, reciclado, distintas, las gírgolas, que son hongos que remedian las aguas contaminadas con metales pesados, pero después de un proceso pueden ser comestibles y comercializables. Es decir, cuidadores y cuidadoras, se anima a que los jóvenes que están en la vía o en la lona, como decimos, puedan volver a soñar. Y por eso el Papa dice, soñemos como una única humanidad, como caminantes de la misma carne humana, como hijos de esta misma tierra que nos cobija a todos, a cada uno con la riqueza de su fe o de sus convicciones, a cada uno con su propia voz, pero todos hermanas y hermanos. Finalmente digo que Francisco ha propuesto de una manera cristalina su pensamiento social. Queda a toda la Iglesia y a todas las personas de buena voluntad la tarea de favorecer una adecuada y entusiasta recepción, al mismo tiempo de contrarrestar las infalibles manipulaciones e intentos de sabotaje que caracterizan a ciertos sectores, le hace también a los medios de comunicación, cuando se ven
perjudicados en sus intereses económicos o ideológicos. Esto va por mi cuenta, lo último. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Monseñor Jorge Lugones. Realmente fue una charla que dio gusto escucharlo y pensar un poco estas palabras de nuestro Papa Francisco. Y ahora sí, para dar paso a la última exposición de la tarde, del presbítero licenciado Federico Wetsun, que bueno, al inicio lo rebauticé, le pido disculpas, lo bauticé llamado Luis, pero en realidad es Federico, así que mis disculpas, Federico, y te escuchamos y vas a intentar de compartir pantalla. Había habido unos inconvenientes técnicos, les pedimos a todos unos segunditos de paciencia, a ver si logramos resolver que el padre Federico pueda compartir pantalla. Federico. Si me habilita, Ariana. Sí, ya me habilitó. Ya está. A ver si en esta tenemos toda la colaboración para compartir. Mientras tanto, ¿me podés decir cuántos participantes somos, Fernanda? En este momento somos 128 participantes. ¿Cómo? En este momento, en la sala, somos 128 participantes. Bueno, vamos bien. Compartir un segundito, intentamos, y si no, continuamos así como estábamos antes. No. Intento una vez más y si no arrancó ya, Fernanda. No. Informamos a los asistentes que cuando finalice el padre Federico, quienes quieran hacer alguna reflexión o alguna pregunta, la vamos a recibir, la pueden hacer por escrito o me pueden avisar y les vamos a abrir el micrófono. Bueno, Federico, si te parece, arrancamos. Sí, hacemos así. Perfecto. Te escuchamos fuerte y claro. Bueno, ahí me pueden ver. ¿Bien? ¿Listo? Bueno. Bueno, como decía el obispo, él ha presentado un esquema general de la carta encíclica, y en mi caso lo que vamos a proponer también como un aporte de la Cátedra de Derechos Humanos, y como un modo también de lo que decía en la última parte de la exposición el obispo, de una recepción del documento pontificio que el Papa nos ofrece, una mirada del documento, no ya orgánica, ordenada, como la ha hecho el obispo, explicando los capítulos, sino más bien una mirada transversal, poniendo el foco, el eje, la mirada de la consideración en aquello que es uno de los ejes del documento en general, que es la dignidad humana. Y justamente porque esa dignidad que el Papa dice insistentemente en varios pasajes del documento, califica como inalienable, no se puede alienar, no es un objeto de compra y de venta, de cambio, no se puede tratar como un objeto, sino como un sujeto de derechos y también de obligaciones. Nosotros lo consideramos desde el punto de vista de los derechos humanos. Justamente el próximo 10 de diciembre se cumplen 72 años de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que fuera aprobada por las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948. Y es por eso que es muy oportuno la ponderación, la recepción de la encíclica papal,
para justamente ver cómo el Papa, en un lenguaje pastoral, porque es una carta encíclica, hace una verdadera proclamación, reivindicación, su propio análisis y propuesta acerca de los derechos humanos, no ya en un sentido abstracto, meramente declarativos, sino en un sentido de aplicación concreta y de verificación en la realidad específica, para que estos derechos proclamados, tutelados, declarados, incluidos en instrumentos de derecho internacional y en el derecho interno de las naciones, efectivamente se cumplan. Bueno, de modo tal que lo que les voy a proponer es poner el acento en el diálogo que el Papa propone es el mismo diálogo que él utilizó, del que se valió en todo el camino en mirada retrospectiva que condujo a producir esta carta encíclica, la tercera carta encíclica del Papa, la segunda completa de él, que junto con Laudato Si forman como una dupla del magisterio pontificio social, en este caso del Papa Francisco. En primer lugar, el diálogo. En segundo lugar, quería destacar cómo el Papa habla en la Fratelli Tutti sobre lo que es la doctrina social de la Iglesia, que justamente se fundamenta en la dignidad de la persona humana para argumentar toda la doctrina y también aquella pastoral que realiza defensa de los derechos humanos. En tercer lugar, el concepto de justicia que el Papa lo pronuncia en el documento, pero en el discurso tan ponderado del Papa Francisco en la ONU, el primero, el que fue después del viaje a Cuba, que visitó a la ONU y tuvo su discurso ante la Asamblea de la ONU, cuanto en otros documentos, declaraciones, homilías, y en este documento, cómo cita la definición clásica de justicia. En cuarto lugar, ya entramos en Fratelli Tutti y derechos humanos. Justamente para expresar, porque más allá, porque el Papa hace mención de un gran abanico de derechos humanos. Evidentemente que el documento no está destinado a hacer un análisis, una doctrina exhaustiva, profunda, extensa de cada uno de los derechos, pero en general lo que se puede apreciar en el documento es justamente aquello que viene diciendo el doctor Molea y el monseñor Lugones, que es justamente ese dilema en la realización de los derechos humanos entre política y economía, entre Estado o el mercado, entre una constitución meramente clásica, la constitución liberal, o una constitución social, y que esa constitución se haga valer en la vida concreta del conjunto de la sociedad. Entre derechos civiles, meramente proclamados, y aquellos derechos integrales, que no solo comprenden los derechos, garantías, las libertades civiles, sino también en el sentido integral, porque los derechos humanos son universales, inalienables, indivisibles, y por tanto no se puede reconocer un derecho, sí, la libertad o la igualdad ante la ley, y sin embargo esa igualdad no se expresa en los derechos sociales, económicos, culturales, etc. Por lo tanto, el Papa transversalmente en el documento, lo admirable es cómo él enuncia y en algunos casos profundiza los derechos humanos fundados en la inalienable dignidad de la persona humana, y al mismo tiempo expresa que hay una deuda de la democracia y de la misma constitución social, que es la realización concreta de esos derechos humanos que están declarados. Es por eso que vamos a hablar genéricamente de las tres generaciones de derechos humanos y citar algunas partes, pasajes del documento, donde el Papa habla de algunos de esos derechos, no todos.
Y después simplemente vamos a hablar de un principio que es de derecho en general, para el derecho civil, y es aplicado al derecho público internacional: pacta sunt servanda. Los derechos han de ser honrados, han de ser cumplidos. Perdón, los pactos. El poder internacional, porque es justamente ante quienes nosotros acudimos para reivindicar estos derechos tutelados, y diversos instrumentos democráticos, institucionales, sociales, culturales, para hacer valer esos derechos. La sana política, las agrupaciones que el Papa reconoce de la sociedad civil. Bien. Dicho esto, simplemente hago mención de algunos pasajes donde el Papa dice aquello que a mí me parece que es la observación, el llamado de atención que el Papa hace. Dice: observando con atención nuestras sociedades contemporáneas, encontramos numerosas contradicciones que nos llevan a preguntarnos si verdaderamente la igual dignidad de todos los seres humanos, solemnemente proclamada, es reconocida, respetada, protegida y promovida en todas las circunstancias, que es algo fundamental cuando habla de la dignidad humana. Es la dignidad humana de la persona en sí misma por la misma condición, al margen de las circunstancias o condiciones de la persona, raza, etnia, religión, color y cualquier cualidad personal. Y el Papa se pregunta, lo dice expresamente, cuando hace diagnósticos y análisis, cuando habla de las sombras, etc. ¿Qué dice esto acerca de la igualdad de derechos fundada en la misma dignidad humana? Más adelante se pregunta: ¿en qué medida los ideales aceptados por la mayor parte de la comunidad de las naciones en 1948 son respetados hoy en las diversas legislaciones nacionales y más aún en la conciencia de los individuos y de las colectividades? Entonces lo que justamente expresa el Papa como un pedido: hemos de evitar, dice, toda tentación en caer en utiliza un nombre, una categoría muy filosófica, dice, de caer en un nominalismo declaracionista, con efecto tranquilizador en las conciencias. Ese nominalismo declaracionista significaría, bueno, generamos los instrumentos de derechos, los incorporamos al derecho interno de las naciones, los proclamamos como banderas, como prioridades, como propósitos. Sin embargo, cae en un mero nombre, en una proclamación, en una fórmula que no llega a realizarse en la vida concreta de toda la sociedad. Dice el Papa: si se acepta el gran principio de los derechos que brotan del solo hecho de poseer la inalienable dignidad humana, es posible aceptar el desafío de soñar y pensar otra humanidad. Entonces, lo que podemos decir, como síntesis de este punto inicial, es la encíclica Fratelli Tutti, podemos decir que unifica en un mismo documento posturas y manifestaciones por las que la Iglesia, en un ánimo de diálogo siempre y de contribución, viene haciendo sobre ¿qué? Sobre los derechos humanos universalmente reconocidos. Bueno, Monseñor ya ha hecho expresión, voy a omitir una cita que ya ha sido muy bien destacada, pero hay otra pregunta: el compromiso por los derechos humanos, que me parece en este caso oportuno resaltar, que es algo que dijo Monseñor Lugones. ¿De dónde procede la solicitud de la Iglesia por el hombre en su dimensión integral? Justamente ahí, Fratelli Tutti dice, esta encíclica recoge y desarrolla grandes temas planteados, bueno, hace mención el documento que hizo mención el obispo, también acogida aquí, con propio lenguaje, numerosas cartas, documentos con reflexiones que recibe de tantas personas y grupos de todo el mundo. Esta es la clave. Es importante que vayamos directamente al documento. Es importante que no nos dejemos condicionar por apreciaciones y a veces un poco intoxicadas, viciadas, que hacen del documento, que ponen entre el documento mismo, entre el Magisterio Pontificio y la misma gente, un límite, un filtro, una interpretación viciada. Para eso es necesario
entrar en el mismo documento, leer y sacar las propias conclusiones. Y justamente lo que invita el Papa, dice, es al diálogo. Dice, pregunta el Papa, ¿qué ocurre sin la fraternidad cultivada conscientemente, sin la voluntad política de fraternidad, traducida en una educación para la fraternidad, para el diálogo, para el descubrimiento de la reciprocidad y el enriquecimiento de los valores? Y es por eso ahí que el diálogo es aquel que constituye el magisterio pontificio en general y en particular este documento que que tiene por tema la fraternidad y la amistad social y tiene por eje la dignidad de la persona humana. Fratelli Tutti 181 dice el Papa, todos los compromisos que brotan de la doctrina social de la Iglesia provienen ¿de dónde? De la caridad. Esto supone reconocer que el amor, lleno de pequeños gestos de cuidado mutuo, tanto en lo civil como en lo político, dice, se manifiesta en todas las acciones que procuran un mundo nuevo. Por esta razón, y acá está algo importante de subrayar, el amor no solo se expresa en relaciones íntimas y cercanas, sino también en las macrorelaciones, en las relaciones sociales, económicas y políticas. La Iglesia entonces puede y debe hablar de cuestiones de interés público, toda vez que esté en juego la dignidad humana, que forma también el núcleo del magisterio pontificio. El mismo exordio de la Constitución Gaudium et Spes del Concilio dice, nada es verdaderamente humano que no encuentre eco en el corazón de la Iglesia. Por lo tanto, ese sentimiento de solidaridad de la Iglesia con las necesidades y los problemas de la sociedad, los interpreta y los asume como propios, en virtud de su ministerio. El mismo Código de Derecho Canónico consagra esto, y por lo tanto no es una novedad, en todo caso es una custodia y una proclamación fiel, leal, celosa de este mismo ministerio. Dice el Canon 747, que consagra, entre otras cosas, el derecho a la libertad de conciencia, cuando dice nadie puede ser obligado a profesar la fe sin que ésta lo asienta, lo consienta, dice, la Iglesia tiene el deber y el derecho, y dice, originario, independiente de cualquier poder humano. Originario, es decir, es una misión no derivada de otra, sino que le pertenece originariamente a su misma naturaleza y misión. Y en el mismo canon dice, siempre y en todo lugar a la Iglesia compete proclamar los principios morales, incluso los referentes al orden social, así como dar su juicio sobre cualquier asunto humano en la medida en que lo exijan los derechos fundamentales de la persona humana. Esto que acabo de leerles es un canon del Código de Derecho Canónico, que fue promulgado en el año 1983. Por lo tanto, la Iglesia puede y debe hacer mención, luchar y a unir a su apostolado la lucha y la proclamación de la dignidad humana y los derechos humanos. Por eso, el eje del Papa, en este caso, dice en el Fratelli Tutti número 22, el número completo es muy interesante en el análisis que hace, pero el título simplifica un poco el mensaje del Papa respecto de los derechos humanos, dice, derechos humanos no suficientemente universales. Muchas veces se percibe, dice, que de hecho, no de derecho, sino de hecho, no de modo abstracto y escrito, sino en la vida concreta, los derechos humanos no son iguales para todos. El respeto de todos los derechos es condición previa para el mismo desarrollo social y económico. Ya antes, los predecesores de Francisco, también frente a la ONU, habían hablado, Pablo VI habló de la ONU como un camino obligado de civilización moderna y de paz mundial, y dice que aquí se proclaman los derechos y deberes fundamentales del hombre, su dignidad y libertad. Juan Pablo II hizo lo mismo. Existen realmente unos derechos humanos universales enraizados en la naturaleza de la persona. Benedicto XVI también dice, los derechos humanos son presentados cada vez más como un lenguaje común y el sustrato ético de las relaciones internacionales.
y habla de la universalidad, la indivisibilidad y la interdependencia de los derechos humanos. Y finalmente, concretamente, Francisco, justamente hablando de esta importancia de que los derechos solemnemente proclamados se realicen concretamente, sean alcanzados para toda la sociedad, dice, sobre estos hombres y mujeres concretos, los de la sociedad, hay que permitirles ser dignos actores de su propio destino. Esto tiene relación con la necesidad del compromiso social que está consagrado en todos los documentos de la Iglesia. El Papa, como antes les decía, cita el concepto clásico de justicia, la constante y perpetua voluntad de dar a cada uno lo suyo, y justamente dice, esto significa, dice, y esto va en línea un poco con lo que Molea y Monseñor Lugones han dicho también. Esto significa que ningún individuo o grupo humano se puede considerar omnipotente, autorizado a pasar por encima de la dignidad y los derechos de las otras personas singulares o de agrupaciones sociales. Vale decir, que los derechos y libertades civiles, políticas, la igualdad ante la ley, todos los principios de la primera, la segunda y la tercera generación de derechos humanos, tienen que tener por tutor, por garante de esos derechos, a la misma sociedad organizada políticamente, y el Estado tiene en eso un rol, que es un rol intransferible, que de no cumplirlo incumple una función de la naturaleza para lo cual está constituido en las sociedades organizadas y modernas. El Papa justamente, bueno, la Fratelli Tutti 22, que la citó ya Monseñor Lugones, cuando habla de visiones antropológicas reductivas, está hablando justamente de aquellas visiones antropológicas, entiendo yo al menos, que niegan aquellos canales institucionales naturales que las sociedades tienen para unirse, para asociarse con fines comunes y para lograr que sean alcanzados a todos los derechos humanos que universalmente están proclamados. Y por un modelo económico basado en las ganancias. Esto expresa un poco ese dilema, ¿no es cierto?, entre la política y la economía, lo que el Papa dice, que nunca la política debe estar, ¿no es cierto?, bajo las riendas de la economía, sino todo lo contrario. Y donde el Estado, frente al mercado, tiene una función para cumplir que procede de la misma naturaleza de las sociedades democráticas modernas que nosotros valoramos, que son perfectibles sin lugar a dudas, pero que es el modelo y el camino que elegimos. Dice, mientras una parte de la humanidad vive en la opulencia, otra parte ve su propia dignidad desconocida, despreciada o pisoteada, y sus derechos humanos fundamentales ignorados o violados. ¿Qué está diciendo acá el Papa? Uno podría interpretar que la pobreza de algunos se debe a la riqueza de otros, y en algunos casos puede ser que sí, si el poder económico se mal comprende. Pero fundamentalmente lo que aquí promueve el Papa es que nunca puede estar por encima de la dignidad humana cualquier bien que sea relativo. Y ahí entra la consideración de la propiedad privada, que no es un derecho absoluto como lo es el derecho a la vida, sino que es relativo. Y cuando el Papa habla del derecho a la propiedad como un derecho relativo, está uniéndose a la larga tradición de todo el derecho procedente, de toda la filosofía del derecho procedente de la polis griega y de la civitas del derecho romano, y todo el desarrollo posterior en la maduración de estos conceptos. El Papa dice, la justicia exige reconocer y respetar no solo los derechos individuales, sino también los derechos sociales y los derechos de los pueblos. Y ahí vamos a dos ideas fundamentales que están relacionadas a los derechos humanos. Uno que el Papa lo dice, que la dignidad es inherente a la persona humana.
es indivisible, cualquiera de sus derechos, no son compartimentos estancos. Por más que nosotros cuando estudiamos en la facultad en Derechos Humanos, los derechos humanos en general, y en particular en 3 generaciones, hay otras clasificaciones más extensas aún, pero en general se clasifica así, no se considera compartimentos estancos, como que los derechos de primera generación y libertades, la igualdad fundamental, la abolición de toda forma de esclavitud, el derecho a la libertad de pensamiento, de conciencia, de religión, de culto, el derecho de pensar y de expresar, de hecho, las propias ideas con libertad, sean más o menos que los derechos económicos, sociales y políticos, el derecho al trabajo, a las 3T que el Papa hace referencia, tierra, techo y trabajo, el derecho a la educación, la igualdad de derechos entre el varón y la mujer, y otros más que hace mención el Papa. No son compartimentos estancos, porque los derechos son indivisibles, y así como son universales, y por lo tanto, al mismo sujeto, la persona humana, su dignidad reclama el reconocimiento de su dignidad personal por el solo hecho de ser persona, a esa misma dignidad se le considera todo el resto de los derechos considerados y descritos en las 3 generaciones de los derechos humanos. Por lo tanto, el Papa dice, tenemos que volver a llevar la dignidad humana al centro y no sobre ese pilar, y que sobre ese pilar, se construyan estructuras sociales alternativas que necesitamos. Entonces dice, aunque molesten a algunos pensadores, no sepan cómo clasificarlos al pueblo, y dentro del pueblo a algunos de sus integrantes, hay que tener la valentía, dice el Papa, de reconocer que sin ellos la democracia se atrofia, se convierte en un nominalismo, una formalidad, pierde representatividad, se va desencarnando porque deja fuera al pueblo en su lucha cotidiana y por la dignidad en la construcción de su destino. Muchas veces nos habla de derecho político, realidad social latinoamericana, derechos humanos, de la legitimidad de origen, es decir, aquellas autoridades legítimamente constituidas, en el caso de que son electas por el voto popular, en aquellos casos que son designadas por la autoridad competente, etc. No solo es la legitimidad de origen, sino también la de ejercicio, la que califica, le da calidad a la democracia. Lo mismo sucede en el orden de la Constitución, ¿no? La Constitución social. Cuando la Constitución no solo se limita a reconocer la dignidad humana, sino que también extiende todos los derechos sociales para tener una consideración integral de la dignidad de la persona humana. Por eso, sobre los derechos de primera generación, en los derechos de primera generación, y ahí está el eje de uno de los dilemas que vienen diciendo los expositores, si el Estado o el mercado es el que debe tutelar. En la primera generación de derechos humanos, como veníamos de un Estado totalitario, frente al cual había que defender la dignidad del ciudadano, de la persona humana, entonces se fortalece el individuo frente al Estado. En la segunda generación, lo que se dice, bien, pero ahora hay que fortalecer el Estado, porque es el Estado el responsable de que esa dignidad sea integral. Bueno, voy a saltear algunas cosas, y justamente el Papa lo que hace es subrayar la necesidad de reformular la función del Estado en la tutela de los derechos. Fratelli Tutti 172 dice, el siglo XXI es escenario de un debilitamiento del poder de los Estados nacionales, sobre todo porque la dimensión económica financiera de características transnacionales tiende a predominar sobre la política. En este contexto se vuelve indispensable la maduración de instituciones internacionales más fuertes y eficazmente organizadas.
Bueno, justamente el Papa, voy a omitir algunas, dice: los sueños de libertad, igualdad y fraternidad pueden quedar en el nivel de meras formalidades porque no son efectivamente para todos. Por consiguiente, más adelante dice: un pacto social realista e inclusivo debe ser también un pacto cultural que respete y asuma las diversas cosmovisiones, culturas o estilos de vida que coexisten en la sociedad. No voy a hablar de los derechos de tercera generación, los ha desarrollado Monseñor Lugones. Simplemente para recordar que el Papa habla del amor político, no juzgar a la política por algún caso concreto, porque tiene un valor objetivo que es insustituible. La necesidad del reconocimiento de aquellas instituciones que suplen o complementan un principio de subsidiariedad algunas carencias o lugares donde el Estado no llega a alcanzar, pacta sunt servanda, que aquellos derechos proclamados solemnemente deben ser honrados, y por lo tanto, lo que el Papa dice: todos hermanos, los derechos declarados están a la espera de ser alcanzados a todos. Derechos humanos no suficientemente universales. Bueno, con esto resumo para dar pie a las preguntas que hubiese. Gracias. Muchas gracias, Padre Federico. Y sí, tenemos ya 3 preguntas, estamos ya para cerrar la lista de preguntas. La primera pregunta es de Lucio Portillo, y dice: el Papa mencionó que es necesario rehabilitar una sana política, lo cual significa que hay una política enferma. En ese caso, ¿cuál sería la enfermedad? Monseñor Lugones. Bueno, el Papa ya esto lo ha dicho cuando hablando a los sindicalistas en Roma, si no me equivoco fue en 2017, y expresó que bueno, que hay una política enferma cuando la política entra en estas maniobras de corrupción, el tema de la corrupción, el tema de buscar solo intereses particulares, el tema de adherirse solo a corporaciones. En el fondo, todos estos defectos de la política son aquellos que no tienden al bien común. Por eso, para decirlo sintéticamente, todo aquello que no aporta al bien común y defiende el bien común se podría ir caracterizando como cierta enfermedad o patología en la política. Muchas gracias, Monseñor. Antes de pasar a la siguiente pregunta, me parece que quizás tuvimos el audio suyo un poco bajo y puede tener que ver con, exacto, con su micrófono para poder acomodarlo adecuadamente. Gracias, Monseñor. ¿Cómo no? Sí, perfecto, ahí, sí. Ahí se está escuchando mejor. Gracias. ¿Ahora? Bueno, sí, se escucha mejor. Era eso. Bueno. Tenemos otra pregunta de Teresa Rosa Miranda Valle, que dice: muchas veces decimos si es un país, o en este caso el mundo, se cumpliera en la mitad de las leyes, sería un mundo maravilloso, dice Teresa Rosa. ¿Qué podríamos hacer desde nosotros? Pregunta: ¿una posibilidad sería la educación? ¿Qué les parece esta, Monseñor Lugones, y también a nuestro rector, a Diego Molea? Sí, yo creo que es muy importante esto que propone Teresa Rosa, porque ya el Papa en Laudato Si dedica un capítulo, el último capítulo, al tema de la espiritualidad y la educación. Evidentemente que sí, que muchas veces las leyes no las cumplimos, muchas veces porque realmente nos falta educación. Pero cuando falta educación no es solo saber que yo no tengo que pasar un semáforo en rojo, sino también poder en conciencia realizarlo, que yo estoy convencido que eso es muy importante para el otro, para el prójimo, para la sociedad. Por eso creo que el tema de la educación, que pasa de ducere en latín, es sacar lo mejor del otro, pasa también por este tema, una educación integral, no solamente conocimientos o contenidos, en que me digan las normas, pero no me ayudan a cumplirlas. Sí, Diego. Gracias, Jorge. La verdad que para agregar, las normas, las leyes están para ser cumplidas. Eso hace a la convivencia social.
a la armonía en la que creemos que debe desarrollarse nuestra sociedad. Es cierto que muchos no se cumplen y hay que trabajar para que funcionen, por un lado, quienes deben controlar el cumplimiento de esas leyes, de que se cumplan, y por otro lado, y lo más importante, es la educación como herramienta para la construcción de comunidad. Y cuanto más educada esté nuestra sociedad, pero todos, no un sector, o sea, todos, y la educación ayude a esa construcción de la sociedad que soñamos, seguramente va a ser más fácil el respeto de las normas. La educación es la base central de la construcción de una sociedad, no tengo dudas, es por ahí, y la educación es uno de los pilares fundamentales. Muchas gracias, Diego. Tenemos una última pregunta que además nos envió el doctor Hugo Galderici, que es profesor de Realidad Social y también un amigo de todos, porque realmente acá, además de muchos estudiantes y docentes, veo muchos amigos, muchas amigas. Podemos decir que es un conversatorio bien de nuestra universidad, de nuestra comunidad. Hugo Galderici pregunta, la encíclica termina con un recordatorio al Beato Foucault, a Mahatma Gandhi, a Martin Luther King y a Desmond Tutu. ¿Qué opinión le merece, Monseñor Jorge Lugones, estas reflexiones del Papa Francisco? Bueno, yo creo que Francisco lo que hace es reconocer a líderes mundiales con esta apertura que tiene Francisco a la humanidad, a toda la humanidad. Por eso rescata líderes de otras iglesias. Desmond Tutu no es católico. Mahatma Gandhi tampoco. Martin Luther King tampoco. Entonces, qué importante, líderes mundiales de otras religiones y de otras, se llama ecumenismo, todo el trabajo de el diálogo entre los cristianos. Y entre los no cristianos se llama toda la tarea de las religiones, el trabajo interreligioso. Entonces, cuando hablamos de ecumenismo son cristianos. Desmond Tutu es cristiano, Martin Luther King es cristiano, pero Mahatma Gandhi no. Entonces, fíjense qué amplitud tiene Francisco de desear dialogar con todos. Por eso el último capítulo justamente habla del diálogo entre todas las creencias. Así que, y entre todos aquellos hombres y mujeres de buena voluntad que es necesario dialogar a nivel mundial. Por eso creo que toma referentes que el mundo conoce para también ponerlos, digamos, en un lugar muy alto, diciendo, miren, este no es un tema de que yo escribo una carta solamente. Acá estoy recordando que acá hay gente que ha trabajado antes que yo muchísimo en esto y que se ha jugado la vida. Por eso a mí me parece muy importante que el Papa haya mencionado, incluso también a un católico, como yo les explicaba que es el hermanito de Carlos de Foucault, que él se internó en el desierto, estuvo con las tribus nómadas, con los últimos, murió como un pobrecito desconocido, lo mataron, y sin embargo hoy es reconocido, ¿no? Un hombre que estaba perdido en el desierto, bueno, y hoy la Iglesia lo reconoce como alguien que ha generado una corriente de amor, de paz y de dignidad de las personas más relegadas, que nos parece muy importante esta reflexión que hace al final el Santo Padre sobre estas personalidades del mundo. Muchas gracias, Monseñor. Y bueno, hemos estado casi reunidos por más de 1 hora y media, casi 2 horas, conversando en torno a esta encíclica. Ha sido el primer encuentro que se realiza en una universidad nacional. Es una encíclica reciente, pero somos la primera universidad nacional que está haciendo un conversatorio para empezar a pensar y a reflexionar a partir de las palabras de nuestro Papa, y deseamos seguramente poder hacerlo el año próximo, y vamos a invitar a todos y a todos para el año próximo poder seguir conversando. Agradecer la presencia de cada uno de ustedes y especialmente de nuestro profesor
Monseñor Jorge Lugones, nuestro profesor, el padre Federico Wechum, y de nuestro rector, Diego Molea. Tengan una muy buena tarde. Muchísimas gracias. Finalmente, yo quería agradecer a la universidad, porque no siempre uno tiene esta posibilidad de una universidad pública. Cuando yo llegué a la universidad con un cuellito así, ¿no? Claro, muchos me miraban raro, ¿qué hace un cura acá adentro, ¿no? Una universidad pública. Bueno, yo estudié en una universidad pública, porque antes de ser cura era un ser humano también, era una persona, y era un joven que estudió en una universidad pública. En La Plata estudié en la universidad pública, y me recibí en una universidad pública, después entré de cura. Entonces, qué importante cuando uno entra en una universidad, incluso con un cuellito, bueno, poder estar disponible para dialogar. Claro que en los pasillos a veces te ven como un sapo de otro pozo, un bicho raro, pero bueno, pero de a poquito vamos integrándonos, y bueno, y tratando de estar ahí para acompañar, para escuchar y para aprender, porque uno también va a la universidad para aprender, no es que uno va a enseñar. Yo intento escuchar mucho a los alumnos a veces sus preguntas o sus reflexiones, porque uno aprende. Así que muchas gracias María Fernanda, gracias Diego, a todos los que han hecho posible este encuentro. Ojalá, claro, esto se extendiera con mucho más tiempo para que ustedes también pudieran hacer sus reflexiones. Pero bueno, no va a faltar oportunidad. Muchas gracias. Muchas gracias. Muy buenas tardes. Hasta luego. Gracias.